esta pregunta, es un poco más largo, pero creo que la respuesta ayudará también a otras iniciativas que están pensando, yo también quiero formar parte de un red, quiero compartir información. Por lo cual la pregunta es, diseñar un proceso con la intención de que se replique o se expande en otros contextos requiere que se identifica variables posibles en los entornos donde va a replicar la iniciativa. ¿Qué factores debe considerar una iniciativa a la hora de diseñar para distribuir o replicar? Bueno, es algo que nos está pasando a nosotros, ¿no? Si nosotros quisiésemos hoy ir a Madrid, primero siempre lo separo con el contexto de gobierno, ¿no? Toda la parte normativa y la parte ciudadana. Entonces, entender cómo funciona el ser humano en ese entorno. Porque quizás tienen otras necesidades, otras maneras de resolver. Entonces, creo que cualquier proyecto que quieras escalarlo o pasarlo a otros países, no sé, vamos a África, ¿no? Y están acostumbrados a hacerlo de una manera. Entonces, creo que antes de iniciar, primero ver un poco un sondeo de qué está haciendo la ciudad o el barrio o el país con la basura, cómo se separa, tienen controles en la calle, etcétera, toda la parte de lo que es la estructura, qué estructura hay y qué le está faltando, ¿no? Porque aquí lo que yo vi que faltaba esa unión ciudadano, compromiso y ¿no? Porque lo que veía funciona bien el sistema de recogida, o sea, vienen todos los días, no falla, pasan todos los días, se lo llevan, pero lo que se llevan está muy mal separado. Entonces ahí hay una falla, que no vamos a buscar responsables, pero hay una falla. Entonces, para mí la falla es no hay compromiso. ¿Y por qué no hay compromiso? ¿No? El sistema funciona bien, pero no hay compromiso. ¿Y por qué no hay compromiso? Bueno, entonces ahí es donde entonces empezamos a preguntar, ¿por qué no separas bien? No, porque no creo, no, porque no sé qué, no, porque no. Entonces creo que ese es el gran desafío, en entender qué está faltando en cada lugar, o que uno cree, después tiene que validarlo, ¿no? Es cierto lo que yo creo, ¿no? Pero creo que no hay otra recomendación que entender la idiosincrasia local. Me acuerdo de un caso muy, muy, muy típico de Argentina que querían distribuir inodoros a unos pueblos de clase muy baja, ¿no? Y fueron con los inodoros, ¿no? Muy buena iniciativa, pero cuando llegaron no había cloacas. Entonces, como no tiene sentido poner inodoros si no hay una cloaca. Ese tipo de inodoros, ¿no? Entonces, esto es lo mismo, no tiene sentido querer hacer lo mismo si el contexto es otro. Sí. Y lo que vemos nosotros que tenemos contacto con casi todo el mundo, es muy distinto el accionar local para una misma acción, ¿no? Para un mismo objetivo. El objetivo es compost, pero el accionar es muy distinto. Entonces, entender qué está pasando. Sí. Antes de iniciar, entender. Al nivel, de gobierno legal, al nivel también de la ciudadanía, cómo funciona, o sea, sí. cómo actúa en Exacto. este contexto y algún contexto más que deberíamos añadir. El negocio, que también hay las leyes de Creo negocios que... Nosotros comenzamos seguimos siendo una entidad sin ánimos de lucro, pero hacemos sin ánimos de lucro, pero sin ánimos de pérdidas también, ¿no? Entonces, para que algo sea sostenible ecológicamente, tiene que ser sostenible económicamente. Entonces también es muy distinto los contextos de los países y ciudades en base a cómo me puedo desenvolver. Y aquí, las normativas y leyes permiten o no permiten, y ayudan o no ayudan. Aquí Barcelona es tech. Si tú tienes un proyecto tech, hay dinero, y para otros no. Entonces, depende de dónde vayas, vas a también a necesitar entender dónde hay distribución o dinero disponible para poder sostener, porque si no puedes sostenerte económicamente, por más que
esté buenísimo lo que hagas, no vas a poder sobrevivir. Es un mundo monetizado, no hay más sal. Ahora el intercambio es moneda. Entonces, por más que estemos peleados con el sistema, es la manera de transaccionar hoy. Y tiene que ser viable, tiene que ser sostenible. Ese es el gran desafío también. Es disruptar lo que estabas diciendo antes, de cómo podemos disruptar este sistema en que estamos para crear estos huecos donde se pueden operar de otra forma mientras sigues existiendo en el sistema actual. Exacto. Porque al final del día tú tienes que pagar la casa, la comida con moneda. Yo no creo el concepto de estoy fuera del sistema. Estás siempre dentro, pero de otra manera. No es como, estamos en planeta Tierra, no hay otro sistema. O sea, todavía no nos hemos ido a Marte. Entonces, este sistema funciona así. O sea, por más que tenga bitcoins o no bitcoins, o dinero, ¿no? Estamos dentro del sistema. Y funciona así. No hay que pelearse con el sistema. Es simplemente utilizarlo a tu favor, ¿no? Es, ok, ¿cómo hago para que tú te sientas bien, ¿no? Tú pagas Spotify con gusto, porque te han solucionado un tema que, ¿no? Entonces, es eso, ¿cómo hago yo para que te dé gusto? El tema que trabaja con basura y nunca se ha pagado por la basura, nunca se ha pagado. La has pagado siempre, solo que no eres consciente. Bueno, ahí hay que surcar. Sí, ir picando. Sí. O tocando puertas. Sí. En vez de, no tanto picar, ahora es más, hay tanta información y conocimiento y contactos más rápido. Hoy puedes hablar con los dueños de grandes compañías directo, ¿no? Por LinkedIn, hola, mira, ¿no? Es directo. Antes era imposible, hoy esto no es local, ¿no? El mundo es plano, como dijo Friedman, ¿no? El mundo es plano. Contactas directo con el CEO de Nestlé, oye, mira, tengo esto. Y es directo. Pues igual cerramos con esto. No sé si quieres compartir alguna cosita más antes de despedirnos. Y si no, ha sido un placer hablando Igualmente. contigo. No, y que se haga, hay que hacer. Yo soy muy de hacer, ¿no? Creo en las personas que hacen, ¿no? No, yo digo, muéstrame el camino, yo te sigo, pero muéstrame que estás caminando, ¿no? Es como, en todo lo que hago en mi vida. Entonces creo que siendo el ejemplo como padre, como todo, ¿no? No puedes decirle al niño que haga algo que tú no haces, ¿no? Entonces es un poco esto, hagamos. Sí, hagámoslo. Y seamos más. Sí, pues muchas gracias, Diego, ha sido un placer. Igualmente. Y sí.